Segunda gran escuela jurídica, el positivismo. Entonces, ¿por qué nace el positivismo? ¿Quiénes son sus representantes? El positivismo nace como una, una tarea pendiente para el derecho. El derecho considera que debe convertirse en ciencia. Es decir, los juristas ven como hay un paso que lo permite el siglo XIX, toda la corriente positivista del siglo XIX, en que, por ejemplo, la alquimia se volvió química, la astrología se volvió astronomía. Cada una de estas ciencias lo que hace es definir un objeto y definir una metodología. Entonces, cuando hay objeto y método, se supone que ha nacido una ciencia. Eso le permite diferenciarse de otros. Entonces, había una astrología que estudiaba los planetas, las constelaciones, pero las involucraba con signos zodiacales, las involucraba con el destino, utilizaba algunos modelos matemáticos, pero eso era una mezcla de también subjetividades, de también una cantidad de cuestiones, digamos, no empíricas. Y la astronomía, pues aparece con toda esa corriente de, digamos, de Newton, de Kepler, etcétera. Y sobre todo, es esa astronomía nace cuando definen un objeto de estudio. El objeto de estudio son los planetas, todo lo que circunda a la Tierra. Y el método es un método observable mediante telescopios, aplicando modelos matemáticos, geométricos o físicos, es decir, modelos empíricos, modelos que puedan ser repetidos por otros en la que se vea cómo la conclusión se alcanzó y no sea producto de la subjetividad. Entonces, ese modelo, digamos, de la astronomía que trasladó, que dio un paso atrás a la astrología, servía como el modelo para otras ciencias, lo mismo la alquimia. La alquimia era esa idea que todos los elementos se pudiesen convertir en oro, pero eso estaba mezclado también de secretos, de tantas cosas. Entonces los químicos lo que hicieron fue analizar y buscar elemento por elemento de los que componen la naturaleza, estudiarlo en su composición, diferenciarlo de otros, despreocuparse un poco del oro y mirar cada uno de estos elementos individualmente. Entonces así la química hizo que la alquimia diera un paso atrás al definir el objeto, los elementos que integran la naturaleza y el cosmos, y la metodología, una metodología observable, también aplicando pues modelos matemáticos, modelos físicos, etcétera, y viendo sus reacciones químicas, sus composiciones químicas. Todas las ciencias aparecen cuando se crea objeto, cuando se determina un objeto, más bien, y cuando se muestra una metodología de estudio, objeto que es describible desde el punto de vista empírico, y metodología que puede ser repetida por otros para llegar a la misma conclusión. O sea, es como crear, la palabra positivismo es positum, yo coloco ahí lo que tengo. Es decir, yo no me guardo nada, sino yo coloco ahí, pongo ahí el objeto y pongo la metodología para llegar a unos conocimientos. Y esos conocimientos deben traducirse en leyes, sobre todo en leyes físicas, matemáticas, de la química, o en leyes psíquicas, que es la idea a la que aspira, por ejemplo, la psicología. Bueno, entonces, dentro del derecho existió esa pretensión. ¿Cómo hacer que el derecho sea una ciencia? ¿Cuál es el objeto del derecho? ¿Cómo diferenciar el derecho de otras ciencias?
qué metodologías utilizar. Quien realmente ya recoge todos los desarrollos fue Kelsen. Entonces, digamos que Kelsen de alguna manera es si no es el papá del positivismo, por lo menos sí es quien estructura lo que es el positivismo jurídico. O sea, entonces uno en Kelsen lo que debe abordar es varias cuestiones. Primero, ¿qué no es el derecho? O sea, ¿qué otras ciencias circundan al derecho sin que sean derecho? No es óbice para que tengan relación con el derecho, pero hay que estructurar objetos del derecho. En segundo lugar, ¿qué entonces es el derecho en sí? ¿Qué entonces es el derecho en sí? ¿Cierto? ¿Cómo se organiza el derecho entonces? Bueno, el otro, digamos, gran positivista sin duda alguna es Hart, el inglés, Hart. Kelsen es de origen austriaco y con incidencias en el derecho alemán. Hart es inglés y con incidencias en el derecho anglosajón, en el common law. La crítica que le hace Dworkin a Hart también es interesantísimo estudiarla acá, porque Dworkin hace importantes eh, declaraciones acerca de la imposibilidad del positivismo como teoría que explique la completitud del derecho, y entonces aparece una nueva versión del positivismo. Y bueno, hay posteriores positivismos de este siglo, por ejemplo, Joseph Raz, otras versiones del positivismo mezclado con otras corrientes, por ejemplo, Antonio Amado, también son de corte positivistas. Mm, bueno, Kelsen. Entonces, en Kelsen, primero, ¿qué no es el derecho para Kelsen? El, el derecho para Kelsen no es la política, no es política, porque la política se preocupa de estudiar los intereses sociales y las teorías del poder. O sea, a la política le interesa cómo los diversos grupos tienen intereses. Esos intereses chocan normativamente o chocan físicamente, se agreden los grupos, o colocan intereses económicos, o colocan representantes. Los grupos humanos siempre por sus intereses están chocando y estructuran relaciones de poder. A veces este grupo pondera, a veces este otro pondera, a veces se integran y luchan contra otros grupos. Esas relaciones de intereses de poder son las relaciones de la política. Entonces, la política tiene como objeto las luchas de los grupos y sus relaciones de poder. En cambio, el derecho tiene como objeto la norma jurídica. Ahora, ¿cómo se relaciona el derecho y la política? Se relaciona porque solo en un aspecto, en lo que él se llama la norma fundante. Digamos, todo el derecho se estructura desde una norma, en una especie de pirámide. La idea de pirámide será una idea no de Kelsen, sino de sus sucesores. Pero sí está la idea en Kelsen que el derecho se estructura en una norma primera, en una norma fundante. La política entrega al derecho esa norma fundante y ahí se relacionan. Es el único momento en que Kelsen admite la relación. ¿Por qué? Porque los grupos entran en disputa, entran en contienda, y cuando se decanta esa disputa es porque apareció un grupo que hizo preponderancia sobre el otro. Ese grupo impone una norma y esa norma se convierte en norma fundante del sistema. Después de impuesta esa norma, el sistema ya se deriva de manera autopoyética, de manera autónoma, pero en la cúspide del sistema, el origen de la primera norma es un origen político, solo que después de existir la norma ya es parte del sistema y ya olvida, por decirlo así, la política. Entonces, ¿cómo se llega a esa norma fundante?
Pues se llega mediante una revolución, por ejemplo, un grupo que llega al poder, imaginemos Cuba, llega al poder Fidel Castro y compañía, y mediante una revolución, y ellos trasladan un modelo económico capitalista por un modelo económico socialista en la primera norma fundante. La primera norma la dio la contienda política y después desde esa norma se estructura toda Cuba como país socialista. Imaginemos una revolución como la de Mao en China, que hay una multiplicidad de culturas chinas y una multiplicidad de formas económicas, y llega Mao y estructura mediante revolución, y estructura la primera norma, y de ahí se deriva un proyecto de corte socialista. O imaginemos a Pinochet, que había un gobierno de Allende socialista, y este derroca, el Pinochet derroca a Allende, lo sabemos, incluso Allende resulta muerto, allá en el Palacio de la Moneda, y se estructura o sea, se destroza todo lo que hay de socialismo y se estructura un neoliberalismo, incluso con Milton Friedman de asesor para la construcción de ese neoliberalismo. Entonces, esa primera norma es fruto de la política, pero después de estar en el sistema es la primera de la que se deriva el resto del sistema, y el sistema después ya no necesita de la política, sino solo de la primera norma. En segundo lugar, dice Kelsen que el derecho no es moral. O sea, y esta distinción es clave para entender el positivismo. La moral se preocupa de un bien distinto al bien del que se preocupa el derecho. El derecho se preocupa de lo que se llama el bien jurídico. O sea, al derecho le preocupa si la norma es legal o ilegal, ¿no? El derecho no se preocupa de si la norma es buena o mala, sino de si el derecho es legal o no legal. En cambio, la moral sí valora la norma. La idea de Kelsen es que esa valoración es una valoración externa. O sea, yo puedo ver un sistema y desde la moral decir ese sistema es malo o ese sistema es injusto. Pero esa valoración es externa. Si yo quisiera cambiar ese sistema, entonces debo desde la política cambiar la norma fundante. Pero el sistema internamente se sostiene no por la moral, sino se sostiene por el mismo derecho, porque esas normas son legales, porque esas normas son institucionales. Entonces hay una independencia eh, entre el derecho y la moral. Hay una expresión que utilizan permanentemente los que estudian esa relación entre derecho y moral. Hay una relación no necesaria entre derecho y moral. No es una relación necesaria entre derecho y moral. Tampoco en Kelsen es una relación contingente. Simplemente es una relación inexistente entre derecho y moral. En tercer lugar, con respecto a la eficacia, uno podría ver en su primer libro, Teoría Pura del Derecho, que para Kelsen el derecho pareciera no ser eficaz. Sin embargo, a lo largo del mismo libro y de otros escritos, sí considera que el derecho, para ser derecho, requiere ser eficaz. Y eso ya hoy nadie defiende la idea que el derecho para ser derecho no requiere de la eficacia. Porque si el derecho no fue eficaz, simplemente nunca lo fue. Porque el derecho tiene una versión de cambio de los comportamientos sociales, y si nunca los logró, pues nunca salió del ámbito de ser un simple enunciado teórico, ¿sí? Una norma teórica, pero no una norma institucional. Entonces, digamos que para que el derecho requiere de la eficacia. Entonces, el derecho se relaciona también con la sociología jurídica, porque la sociología jurídica estudia la manera en que el derecho entra en la sociedad y los cambios que produce o no produce dentro de esa sociedad. Pero es claro que con respecto a la moral hay una división tajante para Kelsen y en general para el positivismo, amenguada en algunos, como veremos, pero en general son dos estatus distintos. Bueno, ¿qué es para Kelsen el derecho? El derecho lo relaciona Kelsen con
la lógica. El derecho es un sistema lógico. La premisa mayor es el sistema jurídico. La premisa menor es el acto o el hecho que tiene relevancia para el derecho. Y la conclusión es la imputación de esa premisa menor, o sea, del hecho o el acto que le interesa al derecho, en la premisa mayor, que es el sistema jurídico. Entonces, el derecho para Kelsen es un silogismo. Premisa mayor, sistema jurídico; premisa menor, acto o hecho que le interesa al derecho; y conclusión, imputación de la premisa menor en la premisa mayor. El derecho penal es el más claro. Todos los sistemas tienen los tipos penales. Dice el que matare, que significa todos los que matare, incurrirá en prisión de, no sé, de 25 a 60 años. Esa es la norma, el sistema normativo, el supuesto jurídico y la consecuencia. El que matare incurrirá en prisión. Esa es la premisa mayor. Premisa menor, el hecho o el acto que le interesa al derecho. Pedro Juan mató a X. Hizo ese hecho o ese acto que le interesa al derecho. Conclusión, imputación de la premisa mayor en la premisa mayor. Juan o Pedro incurrirá en prisión de 20 a 65 años. Entonces, premisa mayor, premisa menor y conclusión. También opera para las leyes administrativas, por ejemplo, las sanciones administrativas. El que conduzca en Bogotá a más de 60 kilómetros por hora incurrirá en una cuantiosa multa. La señora María condujo a más de 60 kilómetros por hora. La señora María, conclusión, incurrirá en una multa por haber excedido la velocidad. Entonces, premisa mayor, premisa menor y conclusión. Ese es un aporte de Kelsen. El otro aporte de Kelsen es la definición del sistema jurídico como un sistema dinámico. Dice Kelsen que los sistemas pueden ser estáticos o dinámicos. Los sistemas estáticos son los sistemas morales y los sistemas dinámicos son los sistemas jurídicos. Los sistemas estáticos se caracterizan porque la norma superior tiene un contenido y ese contenido se va derivando en las siguientes normas, sin importar tanto la competencia que se deriva. O sea, para Kelsen, los sistemas estáticos derivan en mayor medida contenidos y en poca medida competencias. Y son los sistemas morales. O sea, imaginémonos nosotros que una confesión religiosa, quien la gobierna quiere cambiar algo. Por lo general nadie lo acepta en la escala inferior, porque todos creen que ya tienen el contenido que deben respetar y nadie lo puede modificar. Imaginémonos nosotros que el Papa dijese que las mujeres van a ser sacerdotes, por ejemplo. Entonces, como hay una tradición de la Iglesia en la que se ha justificado que las mujeres no sean sacerdotes, lo más probable es que habría disidencias que dicen no le creemos a esa competencia superior porque nosotros tenemos el contenido. Entonces no hay un respeto de las competencias. Puede que la competencia superior diga algo, pero los otros que son competentes no lo aceptan, simplemente en respeto o arguyen que ellos tienen un contenido y que ese contenido es el válido. A Kelsen le impresionaban los sistemas estáticos. Imaginemos otras religiones que son muchísimo más fuertes que la católica para cambiar algún tipo de normas. Imaginemos pensamientos que son objetivistas, que
el que gobierne es imposible de cambiar una norma porque todos los que están en las circunstancias inferiores no lo podrían hacer. Entonces, Kelsen aboga por un sistema, que es el sistema jurídico, en el que las normas sean derivadas sobre todo en el nivel de las competencias, pero no de los contenidos. O sea, para Kelsen lo importante es un sistema de competencias que estructure contenidos mínimos. Los contenidos mínimos deben ser dados sobre todo por una congruencia semántica. O sea, que si aparece la palabra persona en un nivel superior, conserve el mismo nivel semántico en los diferentes órdenes inferiores. Pero los contenidos son sobre todo conceptuales, pero no son contenidos, digamos, sobre ya la estructuración de lo que debe ser la naturaleza de las conductas. ¿Qué es lo que debe hacer el sistema? El sistema debe decir quién hace, pero no lo que hace. Entonces, un ejemplo que suelen colocar los positivistas de este sistema dinámico es el, lo que aparece en normas superiores en el sistema norteamericano y lo que aparece en normas de competencia inferior. Hay normas superiores que dicen, lo relacionado con el derecho a la vida se determinará por cada estado. De tal manera que lo que aparece en la norma superior es una competencia delegada, no un contenido. Entonces, la norma superior lo que va a decir es, cada estado que es norma inferior, determinará lo que debe hacer con el derecho a la vida. Y así hay unos estados que aprueban la pena de muerte, otros que no aprueban la pena de muerte. Porque lo que les delega el Estado no es la competencia, no es el contenido, perdón, sino únicamente la competencia. Entonces, este es un tema un poco complejo, pero lo dejo para estudiar en el sentido de la diferencia entre normas, entre sistemas estáticos, en que importa sobre todo el contenido y en menor medida la competencia, y sistemas dinámicos en los que importa sobre todo la competencia y en menor medida los contenidos. Hoy hay una em, digamos, teoría mixta. Recomiendo leer a una autora española que se llama Patricia Cuenca, que habla de la teoría mixta. Dice que en un Estado constitucional es imposible que exista un sistema dinámico puro o un sistema estático puro. Dice ella que existe un sistema dinámico porque las competencias son claras, o más o menos claras en el orden internacional y nacional, en la institucionalización del derecho, pero todos los órdenes, ya sean internacionales o nacionales, deben respetar un mínimo de contenido, y ese mínimo de contenido está dado por el respeto mínimo a los derechos humanos, o sea, por el respeto a contenidos ya logrados de derechos humanos. Es decir, dentro de la jerarquía de competencias, ninguno puede torturar. A nadie le está dado discriminar por razón de religión, raza, género. A nadie le está dado no respetar derechos de minorías o de discapacitados. Eh, Todas esas conquistas, así sean mínimas, de derechos, son contenidos que deben ser respetados en el sistema dinámico. O sea, de alguna manera la moral de los sistemas estáticos da unos contenidos, solo que esos contenidos son mínimos. O sea, se evita el desborde de un objetivismo de teorías estáticas, pero sí de las teorías estáticas se toman mínimos que deben ser respetadas en el orden de competencias de los sistemas dinámicos. Bueno, en resumen, Kelsen es importantísimo porque nos estructura lo que debe ser
el derecho como ciencia, Kelsen es importante porque nos dice que el derecho tiene un objeto, que es la norma, y tiene un método, y ese método es un método lógico, es un método de silogismo lógico. El último elemento de Kelsen, que es importantísimo, es la distinción que hace Kelsen entre normas jurídicas y normas de las ciencias físicas. Cada una obedece a un estatus distinto. Las normas físicas obedecen a un principio que es el principio de obligatoriedad, el principio de necesidad. Si uno, aquí tengo un esfero, si yo soltara no este esfero, sino este marcador, si yo soltara este marcador, se abriera las manos y cayera, ¿sí? No lo dejo caer porque se me daña la cámara. Pero si yo le dejara caer, si yo abriera las manos, ese marcador caería a la tierra por una ley general de la gravedad. En el bachillerato nosotros estudiamos allá que ese objeto caería a 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la velocidad de los elementos por la ley de la gravitación. Eh, si uno toma agua y la hierve, entonces a 100 grados se da el punto de ebullición del agua. Si fuera el hierro, no sé, sería 700, 800, cambiaría el punto de ebullición. Pero en todo caso, a 100 grados hay ebullición del agua y a 800 o lo que sea hay ebullición del hierro. Son leyes necesarias. Ante A necesariamente es B. Necesariamente es B. En cambio, las leyes jurídicas no. Ante el mismo hecho pueden ser diversas consecuencias. Una persona mata a otra o a un grupo y puede ir a la cárcel, ¿cierto? Si se considera un homicidio simple. Puede recibir un beneficio, porque esa persona puede estar buscada y le dan plata por haber hecho eso. Puede ser en defensa personal. Puede ir al Congreso si es un guerrillero que fue amnistiado. ¿Sí? Entonces, ante A, en la norma jurídica puede ser A o B o C o D. No hay una necesidad entre A y la consecuencia, sino hay una imputación, y la imputación es dada por el competente. ¿Sí? En ese caso, el Estado atribuye ante un homicidio una consecuencia, ante otro homicidio otra consecuencia, dependiendo de una cantidad de circunstancias. No hay necesidad, sino hay imputación. Esa distinción es clave porque eso permite diferenciar, o sea, eso permite establecer, según los positivistas, un valor entre ellos y el justnaturalismo. El justnaturalismo deriva de A necesariamente B, de la cosmología, de la religión, de una idea de justicia, de una idea de contrato, deriva necesariamente B. En cambio, el positivismo dice que él es consciente que ante A puede ser A o B o C o D, y que eso lo determina la política. Entonces, digamos que Kelsen ve en el positivismo la posibilidad del pluralismo político, porque son los grupos sociales en esas contiendas quienes determinarán cuál es la norma que se deriva dependiendo de cuál grupo sea el preponderante, ¿sí? Entonces, si llegan unos amigos que favorezcan una inclusión social de guerrilleros, les darán privilegios políticos. Si llegan otros que consideran a los guerrilleros terroristas, los enviarán a la cárcel un buen número de años. Pero para Kelsen ese es un valor del positivismo. El positivismo integra el pluralismo político, solo que, como ya vimos, lo integra solo en la norma fundante. Sin embargo, es interesante esta distinción entre la norma de las ciencias físicas y la norma de las ciencias jurídicas, y la crítica que hace Kelsen al justnaturalismo, porque dirá que está aplicando una especie de ley física
a sabiendas que la naturaleza humana, los grupos humanos son plurales y el Estado lo que debe es permitir esa contienda de muchos grupos. Posteriormente veremos a otro jus positivista, a Joseph Hart, y algunas derivaciones, sobre todo en el siglo XX, del positivismo.